A mí, por existencia de región, me toca hablar del recorrido de los planes de barrio, también supongo porque ya uno debate en una edad y tiene que ser consecuente con ello, ¿no? Mirad, el antecedente inmediato de los planes de estos planes de barrio arranca a finales de los años 90, primeros 2000, cuando en Usera y en Villaverde se produce una fortísima, una amplísima movilización ciudadana en torno a un tema muy concreto, que era el consumo de droga, el tráfico de droga, que desembocó en la muerte de un vecino. Aquello desencadenó movilizaciones, manifestaciones importantes durante muchos días y abrió las puertas a una negociación con la Comunidad de Madrid, con el gobierno de la Comunidad de Madrid, que en aquel momento el presidente era Ruiz Gallardo. La verdad es que la situación era bastante crispada, la negociación no fue fácil, pero sí llegamos a un acuerdo entre las asociaciones de los dos distritos, más la Federación y el Gobierno, para poner en marcha lo que se llamó el Plan 18.000, que era un plan de actuaciones con una dotación de 18.000 millones de pesetas. La gran fuerza de aquel plan es que los 18.000 millones de pesetas, la decisión de a dónde iban no la tomaba el gobierno, la tomaban las entidades. Ese fue el acuerdo. Se constituyeron comisiones de sanidad, de educación, de empleo, de infraestructura, de mayores, de jóvenes, de mujeres. Se constituyeron casi tantas comisiones como consejerías del gobierno había, incluso en alguna consejería más de una comisión, que negociaban con el gobierno qué actuación, dónde, de qué manera, los plazos, etcétera, etcétera, etcétera. Y una vez acordado, una vez puesto en marcha la actuación, las comisiones siguieron funcionando para hacer el seguimiento de la obra, para hacer el seguimiento del cumplimiento de los acuerdos. El plan se extendió pues unos cuantos años y lo cierto es que se cumplió en un 90 y tantos %. A lo largo del plan hubo algunas actuaciones que se habían acordado que se retiraron porque se vio que no eran necesarias o que era muy difícil ponerlas en marcha, que eran inviables por alguna razón y se sustituyeron por otras, pero el grueso sí se cumplió en un 90 y tantos %. Y contando con la participación por parte de las entidades de cerca de 40 entidades de los dos distritos. Esto abrió una espita que trasladamos a otros dos distritos en los que la problemática social, etcétera, era muy similar, que fueron las dos Vallecas, Puente de Vallecas y Villa de Vallecas. También aquí se acordó un plan 18.000, otros 18.000 millones, con el mismo esquema. Se montaban comisiones sectoriales que negociaban con las distintas consejerías a donde se destinaba el dinero, se acordaba, se ponían en marcha, había seguimiento, etcétera, etcétera. Y aquí hay yo diría una novedad importante, y es que se sumó al Ayuntamiento de Madrid. En el plan de Usera Villaverde el Ayuntamiento participó muy en segundo lugar y con bastante retraso. En Vallecas se incorporó a regañadientes, pero se incorporó con determinadas actuaciones. En el caso de este plan, el cumplimiento fue también bastante alto, aunque quedaron 2 o 3 actuaciones relevantes para el distrito por hacer. En concreto, quedó una residencia de ancianos y una escuela infantil por hacer,
pero el resto también se llevó a cabo. Y hombre, después de los planes de Usera Villaverde y de los dos Vallecas, digamos que lo vinimos arriba y planteamos el desarrollo de planes especiales de inversión en todos los distritos vulnerables de Madrid. Y esto nos llevó a los PEIA, a los planes especiales de inversión, que ya fueron con el ayuntamiento, no con la comunidad, y se firmaron inicialmente 8. Todos los distritos del sur y este, desde Latina hasta San Blas, incorporando Vallecas, Usera, Villaverde, Carabanchel y Vicálvaro, más Tetuán. Fue el único distrito que no estaba en el sur y que no era periférico, que entró en el programa de los planes especiales que se negociaron con el ayuntamiento. En cada distrito el esquema volvía a ser el mismo, comisiones negociadoras, se concertaban las actuaciones, luego se ponían en marcha, se constituían comisiones de seguimiento, a ver si se hacía, no se hacía, etc. Aquí, luego, como eran pactos o acuerdos a 4 años, hubo renovaciones en algunos casos. Hubo renovación en Usera Villaverde, hubo renovación en Las Vallecas, en algún otro. Y digamos que aquí hubo 2 etapas. La primera, en que el cumplimiento de los acuerdos fue bastante alto, y ya la segunda etapa, en que el cumplimiento de los acuerdos fue bastante débil. En el caso de Villa de Vallecas se ejecutó el 50%, en el caso de Usera pues, se ejecutó el 50%. Ahí estamos hablando ya de 2008-2009, que vino la crisis, los recortes, y los planes se quedaron bastante chafados. En paralelo a los planes de inversión, que eran planes de equipamiento, planes de infraestructuras, planteamos desde las asociaciones, planteamos al ayuntamiento una cuestión, y es: estos planes se nos están quedando cortos, porque solo hacemos inversión, está bien, pero las políticas sociales, las políticas de atención a los colectivos más desfavorecidos, a los colectivos más castigados, más en este momento de crisis, no las estamos abordando. Eso por un lado. Y por otro lado, actuamos sobre distritos donde se desarrollan 12, 15 actuaciones, pero hay barrios en Madrid que desde antiguo, pero más en este momento de crisis, están sufriendo especialmente. Son barrios especialmente favorecidos. Y entonces surgió la idea de los planes de barrio. Pusimos una primera atacada en marcha, pues una decena, arriba abajo, una decena de planes de barrio, pues en sitios como Juan Bendito, como San Cristóbal, como el Gran San Blas, y en el caso de Tetuán entraron en aquellos programas de planes de barrio Ventilla, Almenara y Bellavista. Aquí los planes de barrio ya no eran de inversión, eran planes que financiaban actuaciones sociales. Actuaciones con niños, mayores, con problemas de violencia de género, etcétera, etcétera. Pero el esquema seguía siendo el mismo. Las entidades proponían, el ayuntamiento asumía, se ejecutaba y había un seguimiento. Este programa al final ha llegado a tocar en este momento a 27, 28 barrios. Los de Tetuán, que además han ido repitiendo, ejecutándose, más algún otro en el centro, concretamente en Lavapiés y en la zona de la Ballesta, y luego el resto pues eran barrios periféricos, sobre todo en la zona sureste, más algunos del norte, concretamente el Poblado y de Foncara. Bueno, estos son, digamos, los sucesivos
sucesivos momentos que han ido teniendo los planes. Cuando decía que cuando planteamos la idea de los planes de barrio era complementar los planes especiales de distrito. En realidad, como los planes arrancaron, cuando los planes de inversión se estaban realizando, al final los planes de barrio no complementaron, sino que sustituyeron a los planes de inversión. Planes fuertes con mucho impacto en los distritos se cerraron y pasamos a planes más puntuales, más concretos y desde luego con una dotación económica muy inferior. Hoy los PIBA, los planes integrales, son en parte continuación de los planes de barrio. De hecho, se están haciendo sobre los mismos barrios que tenían plan de barrio. Según va llegando el momento de finalización de los planes de barrio, se reeditan como planes de inversión, como PIBAs, pero más que una continuación yo diría que es una reinvención. Sobre todo por dos o tres razones. Una, porque la dotación económica de cada PIBA es bastante mejor que la dotación económica que tenían los planes de barrio. Dos, porque de nuevo en los PIBAs hemos recuperado la idea de la inversión, que pueda haber actuaciones de capítulo 6. Y tres, porque hemos abierto bastante el ámbito de participación en la definición de los PIBA. Incluso también porque si antes los planes de barrio dependían mucho de las áreas centrales, ahora los planes de barrio, los PIBA, quien los lidera y quien está aportando más el trabajo, esfuerzo e ideas son las juntas de distrito, de forma, digamos, que incorporan un componente de descentralización. Si cogemos desde el principio hasta el final los sucesivos instrumentos que hemos puesto en marcha, yo creo que habría que destacar unos cuantos elementos comunes. Primero, los planes siempre se han generado situaciones de malestar, situaciones de conflicto, situaciones de presión vecinal, de presión ciudadana, que han desembocado en una negociación, y esa negociación ha dado un determinado fruto. Segundo, los planes no son los presupuestos participativos, pero sí son un elemento que incorpora el presupuesto participativo, puesto que han sido las entidades, y las entidades a su vez consultaban según qué barrios, consultaban a la ciudadanía, etc. Eran las entidades las que ponían las propuestas sobre la mesa, y son esas propuestas, es sobre esas propuestas sobre las que se acordaba cada plan. Porque una vez acordadas había un seguimiento, siempre ha habido seguimiento, y a veces los seguimientos han sido bastante antipáticos porque a veces no se hacían las cosas, después no se tenían cuentas, y bueno, en otros casos ha funcionado mejor. Yo creo que una tercera idea básica es que los planes de barrio se han armado, los planes de barrio, los planes de distrito, los planes de inversión se han armado sobre la idea del reequilibrio territorial. Porque siempre han ido a distritos o barrios con las mayores tasas de paro, con las mayores tasas de población con bajos estudios, a aquellos barrios con población más envejecida, con mayores tasas de proporciones de inmigración, etcétera, etcétera. Aquellos barrios que hoy, ayer y hace muchos años han sido el sur sociológico, no necesariamente el sur geográfico de Madrid. Otro elemento importante, la idea de integración. Se ha intentado que las actuaciones estuvieran cohesionadas unas con otras, que hubiera una cierta idea de conjunto, y
y que además abarcaran distintos aspectos y todo muy concentrado en un sitio determinado. La integración nace tanto del intento de buscar sinergias entre las actuaciones como en la concentración en un punto. Y por último, creo que todos los instrumentos han tenido siempre como prioridad a los colectivos más desfavorecidos. La mayor parte de las actuaciones siempre han tenido como referente a la población mayor, a las mujeres, a la población infantil, el desempleo. De hecho, en este momento, por ejemplo, los PIBAs, el eje fundamental de actuación es el desempleo y la dinamización